Buenas tardes renovadas. Buenas tardes porque anteriormente les di los buenos días. Reitero mi agradecimiento y mi solidaridad con el Partido del Trabajo a nivel nacional y en particular estatal por esta invitación. Quiero agradecer a los compañeros que me antecedieron, en particular a los maestros Buenavat y Ahmed, por su solidaridad expresa con mi país e incondicional. A nuestro compañero y amigo Benjamín, porque es como la cuarta vez que grita viva Cuba libre. Eso realmente nos emociona. Esa solidaridad con la Cuba revolucionaria. Por favor, si pone tengo una presentación de PowerPoint, es vicio de viejo maestro. Dice allí dialéctica y educación, sin que nadie se asuste por la palabra dialéctica ahí. Y la formación del pensamiento crítico en los jóvenes. ¿Por qué ese tema aquí? Porque precisamente lo que no quieren los dueños del mundo, no digo ya que tengamos un pensamiento crítico, no quieren que pensemos. Ya no saben qué van a hacer ni por qué vía van a hacer a través de las tonterías que ponen en internet, las moconovelas, etcétera, etcétera, para embrutecernos y que no pensemos. Menos aún, o más aún, para que no tengamos un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, un pensamiento con cabeza propia, un pensamiento que lo pasa todo por el camino de la propia. Quisiera que levantaran la mano de ustedes quienes son maestros de un nivel, o han sido. No son pocos. Y debo decir que también en esto, yo que no he hecho otra cosa en mi vida, entré en una universidad a los 18 años y de ahí no he salido, de distintas universidades, que no me siento satisfecho con nuestra labor. Y esa insatisfacción, pese a todo lo que hemos logrado, es lo que vengo a expresar aquí. Recordando, y me dirijo a compañeros, colegas, maestros, aquellas palabras del gran filósofo francés René Descartes, no solo filósofo, creador de la geometría analítica, que parte agua en la historia del pensamiento universal, que decía en la introducción a su texto más conocido: no he venido aquí a decir cómo ustedes tienen que, qué método deben seguir ustedes para guiar su razón. He venido aquí sencillamente a decir qué método he tratado yo de seguir a lo largo de tantos años para guiar la mía en términos de educación y en términos de formación del pensamiento. Por favor, yo le agradezco a los compañeros, si son tan amables que me miren para yo con gestico rápido me vayan cambiando la diapositiva. Y que no pase eso, pues me sacan la cuenta de que me paso de tiempo. Bien. Como es presumible que no todos estén familiarizados con el término pensamiento crítico que se ha puesto de moda en las últimas décadas, yo quiero hacer algunas breves presentaciones de cómo esto se está manejando en los medios de comunicación. De cómo esto, si ustedes ponen ahora en Google pensamiento crítico, ¿qué le puede salir? Sencillamente estoy presentando representación y después trataré de dar algunas ideas para conceptualizar el asunto. Lo primero es la idea de que un pensamiento crítico formula preguntas fundamentales. No me hables de un mamífero aislado, poner un ejemplo bien popular, si no me explicas bien qué tú entiendes antes por mamífero. Busca un fundamento. El conocimiento que se te quiere transmitir y las ideas que se te quieran transmitir se sustenten sobre un fundamento sólido. Si no, que no estoy viendo lo que ponen ahí, me parece que no lo ponen. Tener conciencia de los propios procesos mentales. Imagínense ustedes, no solo pensar, sino tener conciencia de cómo se piensa.
todos nosotros digerimos. Y deben haber aquí algunos médicos, compañeros, biólogos que sepan cómo digerimos. Pero la mayoría probablemente no tenemos idea de cómo digerimos y digerimos. Algo parecido parece ser que ocurre con eso que llaman procesos mentales. No tenemos dominio sobre las categorías fundamentales con las cuales pensamos. Los conceptos, las ideas, las formas de razonamiento. Por favor. Pues lo van cambiando antes que yo termine. Bien, gracias. Son sabios ahí. Bien, evaluación de la información existente. Cosas elementales. Me informan algo y yo, ¿por qué lo tengo que aceptar? Porque yo tengo que, si me permiten la expresión, porque tengo que convertirlo en un punto de referencia para mi actuación. ¿No? Yo la evalúo a partir del conocimiento, a partir de la historia, a partir de la realidad, contextualizo y pienso. Lo pongo entre corchetes por un largo periodo de tiempo, hasta que lo asimilo total, parcialmente o lo rechazo. Analizar los argumentos. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿De dónde los sacaste? ¿De quién los tomaste? ¿Qué momentos son tuyos? ¿O qué debo escribirme a tus argumentos? Continuamos. Comprobar hipótesis. Una hipótesis es una tesis no demostrada. Y una tesis es una hipótesis demostrada. Si hablamos rápido y mal. ¿Por qué me das por tesis lo que nada más son hipótesis? Que tú no has asentado con un conocimiento empírico de la realidad que te permita hacer generalizaciones falsas. Se habla en esos medios de pensamiento crítico cuando se trata de comprobar cada hipótesis que se le lanza a uno. Y mira que nos lanzan millones de hipótesis diarias y por cada segundo. Se utiliza el término razonamiento verbal, cercano a lo que otrora se llamaba capacidad de expresarse de forma racional, tener un pensamiento estructurado, ser capaz de transmitir las ideas que tiene de manera ordenada, correcta, con capacidad de comunicación, como han hecho quienes me antecedieron al hablar. Vivir, darse cuenta que estamos en un mundo donde nadie puede pretender que tiene la verdad en la mano, que en la mayoría de los casos nos movemos entre conocimientos, ideas, hipótesis que tienen probabilidad y que siempre, y que la incertidumbre no va a desaparecer del conocimiento. El día que desaparezca, probablemente estemos en el campo del más absoluto dogmatismo que nos hace superponer esquemas, ideas preconcebidas sobre cada realidad concreta, por distinta que sea. Resolver problemas por sí mismo con cabeza propia. No dejar que lo resuelvan por nosotros. Y por último, tomar decisiones. Si no tomamos decisiones, ¿para qué resolvemos problemas y para qué nos empeñamos en todo lo demás que estuvimos mencionando ahí? Bueno, les repito, ya pueden cambiar, les repito, esto es lo que se encuentra por ahí. Yo quisiera introducir algunas ideas, apenas esbozos de ideas, algunas de ellas también hipotéticas para que me digan, demuéstralas, a ver si puedo, que serían unas especies de pistas para poder abordar el problema que nos ocupa. La escuela debe enseñar a pensar. La escuela primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, las escuelas de cuadro. Eso debe estar claro. No digo que sea la única misión de la escuela. La escuela forma valores, de todo tipo. Pero una misión clave es enseñar a pensar. Es muy lejos, es muy distinto de transmitir conocimiento. Muy distinto de transmitir conocimiento. Y para esto pienso que una primera pista es asumir una diferencia fundamental entre lo que se conoce como lógica formal y la lógica dialéctica. No se trata de que una sea superior a la otra o que alguna de las dos nos embrome, no. La lógica formal tiene una tradición de más de 2000 años, desde Aristóteles. La lógica de los silogismos, una lógica que nos ofrece determinadas
determinados esquemas, estereotipos de pensamiento, algoritmos que nos permiten organizar nuestras ideas y expresarlas correctamente en el lenguaje. Pero la lógica formal descansa en la base de las modernas computadoras, de la lógica matemática. O sea, nadie va a refutar la importancia trascendental que tiene esta rama del saber. Pero en esencia, ¿qué se hace con la lógica formal? Se expresa correctamente en el lenguaje las ideas que ya se tienen. No es una lógica para encontrar nuevas ideas, ideas que nos ayuden a solucionar problemas y tomar decisiones. No, es una lógica para expresar correctamente las ideas que ya se tienen. El ejemplo clásico que ponía Aristóteles y que ponen en los manuales de lógica formal: Sócrates es un hombre, los hombres son mortales, por consiguiente Sócrates es mortal. Están las premisas, la premisa menor, la premisa mayor, se hace un silogismo, se hace un proceso de razonamiento y se llega a una conclusión. Si yo digo que esto es un gato, los gatos maullan, por lo tanto esto maulla, estoy también poniendo ejemplos bien sencillitos y hasta vulgares. Evidentemente estoy violándolo todo, porque vamos a empezar en que la premisa mía inicial es falsa. Esto no es un gato. Y por lo tanto no va a maullar. ¿Qué es la lógica dialéctica? Con los nombres sucesivos que ha adquirido a lo largo de la historia, sobre todo después de la filosofía clásica alemana, el movimiento que va de Kant, de Immanuel Kant a Jorge Guillermo Federico Hegel, es la lógica para la adquisición, el descubrimiento, es la lógica que permite alcanzar nuevos conocimientos. La primera lógica nos enseña a expresar correctamente el pensamiento que ya tengo. Esta nos da pistas para adquirir nuevos conocimientos. Usted le puede dar a las personas cualquier receta que usted quiera dar. Ante tal situación, actúa así. Cada vez que veas esto es así. Digamos un médico. Cada vez que veas que te entra un paciente con un ojo amarillo, el brazo así, que se lleva tal cosa. Oiga, pero los médicos en su experiencia saben que cada individuo es diferente y que usted no puede aplicar recetas por muy sólidas que parezcan mecánicamente y superponerlas sobre cada paciente, lo puede matar. Y así sucesivamente. Ya decía el mismo Kant, al que hacía referencia uno de los filósofos más grandes indiscutiblemente de la historia, que contra la tontería no hay receta que valga. Al contrario, parece que no hay nada, hay pocas cosas más peligrosas que llenar de recetas la cabeza de un tonto. Y más ponerlo a mandar. Imagínense usted aquí un tonto mandándonos a nosotros. Bien. Un segundo punto. Cada punto no queda. Yo los voy a retomar. Eso de la dialéctica vamos a retomar. Un segundo punto es diferenciar la facultad de la memoria de la facultad de pensar. Otra vez, hay que ejercitar la memoria. ¿Qué sería de nosotros sin memoria? Y sería bueno que tengamos una memoria de elefante, como se dice. Y recuerdo incluso al comandante Fidel decir que él de joven se ponía a repetir palabras en otros idiomas que él no entendía para poderlos memorizar. O secuencias numéricas que repetía para poderlas memorizar. Hay que ejercitar la memoria. Nadie, por nosotros no estamos hablando de memoria. Nosotros estamos hablando de pensamiento. Nosotros estamos hablando, ahora en este caso no me quite tan rápido, a diferencia del otro, porque hay cositas que las veo y me acuerdo, si no, se me olvida y sigo hablando, ¿no? Entonces, estamos hablando de pensamiento. ¿Cómo enseñar a pensar? Una vez que diferenciemos eso, hemos logrado que nosotros nos encontramos en los manuales. En los manuales como norma, en los manuales de matemáticas de la primaria o de la universidad y en manuales para las escuelas políticas. Resultados del conocimiento. Resultados. Recuerdo cómo hasta hace poco enseñábamos qué cosa era una clase social. Poníamos una disque definición que dio Lenin de una clase social, son grandes grupos de hombres, cuando aquellos no decían y mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces toda la clase era a que nosotros entendiéramos por qué estaba así. Lo mismo con cualquier problema. Cuenta San Agustín que él andaba
por la costa y se encuentra un niñito echando con una concha agua en un huequito de la costa. Algunos hacen que sí, parece que lo leyeron. Y él se le acerca y le dice, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Voy a echar todo el agua del océano en ese huequito. Pero eso es imposible, eso no lo vas a poder lograr. Y dice, niño, pues eso te va a hacer a ti tan imposible de resolver como resolver el misterio de la Santísima Trinidad que está vedada a toda la inteligencia humana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, apréndetelo. Apréndetelo de dos razones. O cuando me decían de matemática, yo quería estudiar matemática, pero la vida me movió por otro lado. Hay un axioma, y entonces dicen que los axiomas son indemostrables. Respeto a los matemáticos. Si a mí no me demuestran una cosa, sigo de largo. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Por qué? Porque es evidente. Es evidente. ¿Por qué? Es evidente. Bueno, pues yo veo que la Tierra es la que está quieta y el Sol se mueve. Es evidente que el Sol es el que se mueve. Y es evidente que estoy equivocado. O sea, hay que demostrar. Son resultados privados del camino que conduce al resultado. Y recuerdo al gran filósofo, como le quieran decir en inglés, en alemán, es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o Jorge Guillermo Federico Hegel, de quien Marx se declaró discípulo. Decía que no solo los resultados deben ser verdaderos los caminos que conducen a resultados. Si tuviera más tiempo, les pondría ejemplos de esto que quiere decir. Si a mí me preguntan qué debe hacer un maestro de matemáticas ante un alumno que aplicó bien la fórmula, se movió y sin embargo por un mínimo error la cuenta le dio en lugar de más menos, probarlo. Yo le doy una buena nota y le digo, mira, te equivocaste en esto porque todo tu camino había sido verdadero. ¿Y qué voy a hacer con uno que de casualidad, de chiripa, dice, no, de casualidad le dio el resultado correcto y lo que hizo fue un disparate de razonamientos ahí, pero le dio? A él se lo repruebo. El resultado tiene que ser verdadero. ¿Y qué cosas son los manuales que uno encuentra por ahí? Con excepciones. El mismo Hegel tenía un manual, la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, donde hacía un esfuerzo por hacerse entender más, con más claridad. Son compendios de respuestas. ¿Pero respuestas a qué? Respuestas a las cuales respuestas que no se han formulado los alumnos. No se han formulado. Respuestas que no les interesan. Respuestas que no les tocan ninguna fibra y con las cuales no saben qué hacer. Por eso, entre otras cosas, yo sé que factor económico y otros mucho más, hay tanta decepción escolar. Porque tienen al niño ahí martirizándolo con cosas que él no se ha preguntado nunca, ni han motivado. Y hay un principio, que si usted no está convencido de la necesidad de aprender eso, usted no lo aprende. Si usted no siente un hueco en el pecho, la necesidad de un conocimiento nuevo, usted no lo aprende. Y si el maestro no me motiva y no me lleva a crearme esa necesidad, más nunca van los muchachos a memorizar. A veces son preguntas que no se sabe ni a qué respuesta, a veces son respuestas que no se sabe ni a qué pregunta responden. Apréndetelo. Y por eso cuando vas a la biblioteca universitaria, para no hablar ya de las otras, de los otros niveles, ve a los muchachos sentados un día o dos antes del examen, con el cuaderno, que ojalá sea el libro, mirando para arriba, haciendo. Aprendimos en memoria eso. Y a los 3 días se le va a olvidar. Concepto, porque hasta los exámenes, dime el concepto de no sé qué, o ponme verdadero o falso. Yo soy un campeón de resolver los verdaderos o falsos cuando no sé de nada de lo que me están hablando, porque yo tengo suerte y yo soy marín de dos, tengo de cucaracha. En lugar de hacer preguntas de razonamiento. Yo a mis alumnos les digo, saquen todos los libros, si yo no te voy a preguntar nada que está en el libro. Con lo que está en el libro, tú vas a resolver problemas de la ciencia, problemas prácticos. Yo sé que falta mucho el camino. Esta expresión de la madrastra del aprendizaje, referida a la repetición, porque hay un dicho muy común de que la repetición es la madre del aprendizaje. Yo sé que ya no estamos en la época que le decían a los niños, la Tierra gira alrededor del Sol. Colón descubrió América y los niños repetían, la Tierra gira alrededor del Sol. No, yo sé que no, pero en esencia seguimos igual. Aprende, esa expresión
es un gran filósofo soviético, a mi juicio más importante entre tanto escolasticismo que había allí, que responde al nombre de Eval Vasilievich Ilienkov. Hace poco Gonzalo, compañero de la coordinadora, senador amigo, me regaló un libro que se llama de los bolcheviques a Eval Ilienkov. Interesantísimo. Y él decía que la repetición es la madre del aprendizaje. Si el muchacho está en la biblioteca mirando para arriba y repitiendo, es porque no le interesa lo que tú quieres que sepa y porque está metido en un sistema escolástico. La escolástica era una corriente de pensamiento de la alta edad media. El ejemplo que les puse de San Agustín, aunque San Agustín es del siglo I de nuestra era, responde a eso. El objetivo no era pensar, sino entender las Sagradas Escrituras. Todo estaba ya puesto en las Sagradas Escrituras. Y tú no pienses nada, así es y se acabó. Si él tiene que repetir, es porque eso no le interesa. Si a él le interesa, si tú lo has interesado, si le tocaste la fibra interna, si él está convencido de que eso le va a servir para resolver problemas sociales, políticos de la vida, él no tiene que repetir nada, sencillamente lo incorpora. Y si en un pase de tiempo busca y toma una notica, además ya miren, ahora sí, los gatos estos tienen bastantes definiciones. Yo me voy a poner a hacerle exámenes a los muchachos y a exigirle que se las aprendan. Seguimos. Hay que hacer que el que quiera aprender participe en la aventura del conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué queremos los partidos? ¿O qué pueden hacer los partidos? ¿O cuál es hay que participar en esa aventura. No se trata de aprendernos y reproducir todo lo que hicieron los grandes pensadores de una rama de saber determinada. Eso es imposible. Pero hay que avanzar con ellos, con los tropiezos. Por eso se hace bien cuando hablamos de socialismo o se habla de comunismo, de pensar con formas primarias que encontramos a lo largo de todo el pensamiento, que empiezan a cobrar cuerpo a inicios del siglo XIX, en lo que llaman socialismo utópico, ir avanzando. Por eso una de las tareas fundamentales que se impuso ante la izquierda revolucionaria, luego del desmerengamiento, como le decía Fidel, de la Unión Soviética, del campo socialista, era estudiar la historia del socialismo. En el seminario se habló de revitalizar y reestudiar el pensamiento de Tito, el mariscal Tito, jefe de la revolución yugoslava, y la forma de autogestión que ellos implementaron. Uno se puede dar cualquier lujo menos el de desconocer lo que otros han hecho en circunstancias análogas, parecidas a las nuestras. Y uno tiene que ir avanzando. Pongo este ejemplo, porque estamos ante una escuela política aquí. Tienes que ir avanzando y ver cómo se pensó solucionar los problemas, cuáles fueron las ideas, e incluso en el propio pensamiento de Marx. Si usted compara, o de Engels, los principios del comunismo de Engels, el propio manifiesto del Partido Comunista, con los últimos escritos, han pasado 1 millón de años de desarrollo del pensamiento. Usted tiene que acompañar, no resultados, ir moviéndote y tú mismo avanzar con tu propia cabeza. Si no, se hace un pensamiento automático. Cambie, por favor. No hay resultados incuestionables, compadre. No hay resultados incuestionables. No hay conocimientos absolutos. En todo conocimiento está la contradicción entre lo absoluto y lo relativo. Y eso es lo que nos enseña la historia. Esa preceptística de venir a decir esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Eso tiene que ser historia muerta. Y sobre ella levantar la historia viva de un verdadero pensamiento autónomo, un pensamiento con cabeza propia. Si tú me enseñas a mí que existen ideas absolutas, de pronto la vida me presenta otra cosa y yo no lo admito bajo ningún concepto. Si yo aprendo que todos los cisnes son blancos y después aparece un cisne negro, yo me veo pintado y obligado a decir, ese no es un cisne. No es un cisne. Y si ya veo que no me queda más, me pongo histérico. Porque estoy atentando con lo que a mí me parece que son los fundamentos elementales del saber, con aquello que me formaron y con aquello que yo pienso el mundo. Estructuro mis ideas.
Adelante. Descartes, de quien hablé hace poco, el creador de la geometría analítica, y Marx. ¿Cuál es el método de ellos? La duda metódica. Y los grandes pensadores de la historia y los grandes revolucionarios de la historia han convertido a la duda metódica, no la duda que niega la posibilidad de conocimiento, sino la duda sobre que me es necesaria para someter a juicio todo lo que me llega y a partir de ahí encontrar conocimientos válidos. La duda y la crítica. El mismo Immanuel Kant, ¿cómo se llaman sus obras fundamentales? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica de las costumbres Marx. Las más importantes obras del pensamiento de Marx llevan como subtítulo la palabra crítica, el capital, crítica de la economía política. La primera gran obra publicada sobre el capitalismo. Ay, ¿quién me aleja esto ahí? Ese es Pedro Vázquez que me está llamando, el diputado Pedro de la Dirección Nacional del Partido, pero no puedo. Si vuelve a salir, dile que estoy hablando. Por favor. Contribución a la crítica de la economía política, de los manuscritos fundamentos de la crítica de la economía política, otros manuscritos que le han puesto historia crítica de la economía política. Y cuando a Marx, una hija, Jenny, le entregó uno de esos cuestionarios que hacen los periodistas, con respeto y cariño por los periodistas aquí presentes, dime cuál es el color que más te gusta, ¿cuál diría Marx? El rojo. ¿Cuál es tu héroe preferido? Espartaco. ¿Por qué? Porque es el esclavo que se rebela contra su condición. Y cuando le preguntan cuál es la máxima de su vida, dice dudar de todo. No dudar de muchas cosas, dudar de todo. La duda metódica para alcanzar conocimiento. Un educador, político o no político, con cultura de pensamiento crítico, conduce al joven a aquello que constituye la columna vertebral de la realidad social, en todas sus formas y en todo lo que se incorpora a la realidad social, incluidos los árboles esos que no están en la naturaleza, todas están aquí. La contradicción. La contradicción es el alma de la dialéctica. Por favor, cambie ahí. Es el alma de la dialéctica. Incluso en la mayoría de los escritos, usted puede sustituir la palabra dialéctica por contradicción y no pasa nada. Eso es una cuestión dialéctica. Es contradictorio. No quiere decir que la dialéctica se agote en la contradicción, pero es el alma, lo fundamental. Y a diferencia del pensamiento poco educado, el pensamiento no crítico, al asumir la contradicción estoy como un pez en el agua. No me pongo histérico, no la declaro imposible, no le digo a un compañero en una reunión del partido, oye, te estás contradiciendo, y el compañero se asusta. Claro, una cosa es una contradicción formal, otra vez con el celular, este celular es negro y no es negro, eso es una tontería. Pero cuando yo hablo del montón de contradicciones en la realidad de clase, de etnia, de civilizaciones, de género, internacionales, interimperialistas. No sé cómo puedo conocer la realidad si veo a la contradicción como el diablo en calzoncillo rojo que me quiere asustar. O en calzones, dicen por acá. No se puede, de ninguna manera. Por favor. Y esto es lo que se trata de una educación polémica. Cuando usted capta la contradicción, ella se presenta como un problema que requiere solución. Y ahí, en ese punto, cuando el estudiante ha captado la contradicción acompañado por usted y se propone solucionarla, y a través de pruebas y errores o a través de intentos, porque así es la vida, no estamos tocados por un don divino. Cuando él hace eso, por primera vez empieza a pensar críticamente. Por primera vez empieza a enjuiciar en toda su complejidad la realidad, y más aún si es la realidad social, económica, política, cultural, ética, en la cual andamos sumergidos. Por primera vez aparece lo que llaman una inteligencia auténtica o el talento, o se usan muchas palabras y se trata de distinguir pensamiento, es pensamiento crítico, talento, lo que llaman inteligencia, pensamiento autónomo, pensamiento
con cabeza propia. Por lo menos así lo estamos utilizando nosotros aquí, por favor. Bueno, lo tercero, y voy rápido, no sé, tengo la impresión de que me he demorado un poco, no sé. 30. Lo tercero, pero yo le dije a mi querido Benjamín cuando me dijo, ven, yo le dije, oye, ¿qué hablo? Me dice, lo que tú quieras. Bueno, lo que estaba haciendo últimamente me va a costar trabajo decirlo en 45 minutos. Me dice, dale, ven de todas maneras. Y ahora me lo pone en 30. Pero bien, yo entiendo, no hay que abusar de nada. Lo tercero, porque no hay auténtica inteligencia, no hay auténtico pensamiento crítico, desligado de esos principios de la filosofía clásica que nos dicen, que nos hablan de la unidad del bien, la verdad y la belleza. No el bien a la que se refería el maestro Buenabate, y no la belleza externa, no. No se trata de si tiene si copiaste los esquemas occidentales de la belleza que nos han impuesto, por los cuales si la mujer no tiene las caderas anchas es fea, porque estamos colonizados todavía mentalmente. Basta mirar la televisión, todas las rubias esas que ponen ahí, pero lo dejamos. La belleza, el sentimiento de la bondad, como quieras decirlo, de la solidaridad humana, o el imperativo categórico del que hablaba Kant, que lo vamos a decir de manera bien popular. Obra con los demás como quieres que obren contigo, y no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Kant utilizaba muchas palabras filosóficas poco usuales para el que no se ha metido a estudiar eso. Adelante, por favor. Solo esta armonía entre la razón, la bondad y la belleza puede crear una persona integral. Y esto no es posible, compañero, con el orden social existente. Esto no es posible con este mundo de antagonismos sociales, de desigualdad brutal. Esto solo es posible con a través de una revolución que no tiene por qué ser de cuajo. Para eso hay que estudiar la historia y pensar en las circunstancias concretas, que le dé vuelta a todo. Una transformación radical. Esa frase que aparece al final ahí es el manifiesto del Partido Comunista. Una de las pocas veces donde ellos, que no eran profetas ni pretendían serlo, Marx y Engels, definieron qué cosa sería el socialismo, el comunismo. Y no era el colectivismo antiindividualista, como nos acusan, no. Fíjense que eso está definido a través del individuo, pero el individuo unido a su colectivo, una sociedad donde el libre desarrollo de cada uno de nosotros no puede ser posible si hay, aunque sea uno de nosotros por ahí que no pueda desarrollarse libremente. Donde el libre desarrollo de cada uno sea una condición para el desarrollo de todos los demás, por favor. Y esto es lo último. Por último, y esto suele a veces ser difícil de asumir, no por difícil de entender, sino de asumir. Que el pensamiento no es simplemente una función cerebral. Que el pensamiento no transcurre dentro de los lindes del cerebro. El mismo Lenin que se ha mencionado aquí decía que no piensa el cerebro, piensa el hombre y la mujer, el ser humano con ayuda del cerebro. Y fue una profanación lo que hicieron con su propio cerebro, que después de su muerte lo sometieron a cualquiera operaciones quirúrgicas para entender por qué él era un genio. Y parece ser que llegaron a la conclusión de que era porque las fisuras esas que vemos en los esquemas con un cerebro de él eran más profundas que lo de la media. El pensamiento es un proceso sociohistórico. El que mencionamos a Aristóteles, el que crea que Aristóteles piensa igual que nosotros, creo que está errado. Su pensamiento está condicionado por la historia. Por eso a veces no los entendemos y la mayoría de las traducciones del griego antiguo son tergiversaciones. Si tuviéramos tiempo pondríamos algunos ejemplos. Son tergiversaciones de lo que se quiere decir. Oímos la palabra democracia y la asociamos con la democracia representativa burguesa de hoy. O si se quiere con la democracia participativa a la que aspiramos. No, aquella es una democracia esclavista. Un puñado de esclavos cuya vida se sustentaba de hombres libres y mujeres libres, cuya vida se sustentaba en el trabajo esclavo.
Eso no votaban, eso no daban opinión, eso era igual que los animales. De la misma forma que estabas autorizado a sacrificar un cerdo, podías sacrificar a tu esclavo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se traduce episteme o matema como ciencia, también están desfigurando lo que eso quiere decir, porque se piensa en la ciencia tal y como emergió en los tiempos modernos, con el desarrollo del capitalismo. El pensamiento, no, por favor, échese atrás. El pensamiento individual, si me echan hacia atrás la diapositiva, no, la que va detrás de esa, la otra, ahí. El pensamiento individual, ¿qué es? Una singularización del pensamiento colectivo, a la cual llegamos a través de la socialización, de la aculturación, del contacto con los adultos, del contacto con los productos materiales y espirituales de la historia humana. Y no hay quizás nada más maravilloso en este planeta que ver como en ese conejito o conejita recién salida de una maternidad del vientre de su madre, a la cual le pasas la mano por delante de los ojos y te das cuenta que no percibe siquiera, todavía no tiene capacidad para percibir los cambios de luz y los contornos de las cosas, como en ese conejito o conejita se va internalizando las formas culturales. Y sus instintos se sustituyen por valores. Porque fíjense, ¿cuál es el papel de una madre y de un padre consciente? De la madre casi siempre y del padre consciente. Es sencillamente frenar los instintos del muchacho y la muchacha. Si tú lo dejas, nunca se va a parar sobre sus dos piernas, va siempre a gatear. Nunca va a comer con cubierto. Nunca va a ir al inodoro a hacer sus necesidades. Y algún día, y todo lo demás, y algún día habrá que hacerle un monumento a la palabra no, 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 no. Claro que ese no hay que sustituirlo con sí. Pero ¿qué se está haciendo ahí? Sustituyendo los instintos, eso. Porque incluso tú dices, bueno, y el instinto de comer sí, pero no es lo mismo comer con la mano o mordiendo el objeto sobre el piso que comer con cubierto. Esa es una expresión del propio Carlos Marx. Seguimos. Seguimos, por favor. Seguimos. Hay teorías. Los maestros han oído, yo he oído de compañeros míos, decir, mira, en un grupo de 30 hay 4 o 5 inteligentes, hay 10 que son más o menos y todos los demás son unos animalitos. Esto tú lo oyes así. Y les gusta el que es inteligente y no ve al llamado animalito como un reto, porque es así o salió sin la capacidad de nosotros por el medio en que se formó, quién sabe, el padre era borracho, golpeaba a su mamá, no tenía condiciones. En su casa no había un solo libro. No había un solo libro. Y esas son, eso de pensar que todo lo demás son masa gris, aburrida, torpe. Esos maestros que he oído yo en la universidad decirle a los alumnos, tú nunca vas a ser ingeniero, vete a vender Herbalife a la calle. Y no ven al alumno con dificultades como un reto que tiene que vencer como educador, e incluso al que está penetrado por toda la ideología con que nos han querido domesticar o engañar, decía el maestro. Eso es un reto para un educador político o de lo que sea. O de lo que sea. ¿Y quién es culpable de eso? De que la mayoría sean esa masa gris, de que el mundo esté lleno de tontos. La genética, mis padres, la naturaleza, mira, así son las cosas. Si eso es naturaleza, unos son inteligentes y los otros burros, o Dios, hasta Dios le echa la culpa. Dios quiso que yo fuera inteligente y tú seas burro. Cambiamos ahí. Cambiamos. Con esto lo que se hace es una apología, una defensa de la desigualdad, que en esencia es una desigualdad social. Y se dice que los blancos son más inteligentes que los negros. Y se dice que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Porque hay algún loco por ahí que dice que la media del cerebro femenino pesa 100 gramos menos que el masculino. Mira, incluso si eso fuera así, a lo mejor no tiene nada que ver con que puedan ser más o menos inteligentes, a margen de lo que hace la sociedad. Y nos quieren hacer creer que yo estoy predeterminado para una cosa y tú para otra. Por supuesto, también existen determinadas predisposiciones naturales. Lo hay. Sobre eso se ha discutido mucho. Se ha discutido si se nace músico o se puede cultivar el oído. No es el objetivo nuestro. Y hay determinadas predisposiciones naturales, genéticas, igual que hay tierras más fértiles y tierras menos fértiles. Unas hacen crecer la planta más vigorosa.
Pero, mire, cámbieme ahí ya. Bueno, ahí está diciendo, yo pensaba que venía el otro. Ahí está diciendo que quien distribuye esos dones no es ni Dios, ni la naturaleza, ni la genética, ni los padres, es la sociedad que le da. Hay una diferencia colosal entre los dones que le da a una clase social a diferente a otra, a un género masculino, femenino a lo largo de la historia, a una nación, a una nacionalidad. Hablaba el único gringo aquí presente de cómo hasta hoy día seguimos nosotros, con respeto y mucho aprecio por su sabiduría. Decía ahí que era un deshonor, no. Déjame ir. No, no es un deshonor ser gringo, es ascribirse a la ideología imperialista que predomina en Gringolandia. Pero mire, ¿qué me estaba diciendo? La sociedad es la que distribuye los dones, eso, los dones entre comillas, de manera radicalmente diferente. Y hace que uno tenga una muchísima mayor posibilidad de asumir esos dones que los demás. Por favor, cambie. La responsable de la escasez de talento es la sociedad antagónica, compañeros. El antagonismo social. Hay antagonismo ahí donde las contradicciones solo pueden ser resueltas aplastando a uno de los lados de la contradicción. Y la máxima expresión del antagonismo social de miles de años es el capitalismo. La sociedad capitalista, con rostro humano o sin rostro humano. Porque esa es otra, el cuento del rostro humano. ¿Y qué es lo que hace esa sociedad? Convierte en virtud la tontería. Y enciendes la televisión y ves unos payasos ahí diciendo tonterías para que los admiren y desarrollan lo que Marx llamaba cretinismo profesional. No es un cretinismo biológico, es una enfermedad social por la cual el tipo de relaciones sociales existentes tiende a formar individuos estrechamente especializados o muy virtuosos en la ejecución de una u otra función social y profundamente ignorantes en todos los demás. Si eres contador, pues que seas el que mejor le saca las cuentas al patrón y no conozca ni quién es Benito Juárez. O repite más repetida y descontextualizada aquello de que respeto al derecho ajeno de la paz. Y no sepas quién es Juan Rufo, no sepas nada de nada. Ya lo decía el maestro, sacaron, y no solo la filosofía, sacaron la filosofía, la literatura, redujeron los estudios universitarios de 5 años a 3 para formar cretinos profesionales que no piensen y que no le pongan difícil la cosa, como se dice, al patrón. Lo sacaron, filosofía y todo. Ya podemos ir cerrando. Me dice cuándo podemos ir cerrando ya. Bien, lo que quería decir, esa es la penúltima, creo. Me disculpen. Tengo la más profunda convicción, aunque sea hipotética, de que con un sistema nervioso normal, un organismo sano, un cerebro sano, puede hacer que la norma social sea la producción de talentos en masa. Siempre que se transformen las relaciones sociales basadas en el antagonismo social, en el clasismo y en todas las aberraciones que conocemos. Para eso lo único que hace falta es una organización inteligente de la sociedad. Yo soy comunista y aunque muchos lo vean como una utopía, está bien. Decía José Martí que los sueños de hoy son las realidades de mañana. Para mí una organización inteligente y racional de la sociedad es lo que se conoce como comunismo. No las caricaturas prácticas o inventadas por nuestros adversarios que hacen. Vamos a decirlo con un término que quizá todos aceptemos, anticapitalista. Eso haría que el talento, cambie por favor, no fuera una excepción, sino la media. Con salud, ahí está. Cambie por favor. Y sobra decir que esto está enfrentado a cualquier concesión de discriminación social contra la mujer, está contra el racismo, en fin. Pase por favor. Pase. Ya termino.
Eso es lo que acabo de decir, una buena salud física, un cerebro normal, un organismo normal. Más que suficiente. No hace falta que la naturaleza nos dé nada más. Una buena educación y una sociedad que dé oportunidades y condiciones. El desarrollo libre y multifacético de la personalidad, el llamado tonto, sería una excepción. ¿Cómo enseñar a pensar? Bueno, ya lo había dicho. Operando, remover desde su cimiento el sistema del antagonismo social. Ya esa es la última, de verdad. En el manifiesto comunista, Marx y Engels utilizan una frase que incluso ha dado lugar ha sido el nombre de un libro. Ellos están explicando cómo la sociedad capitalista remueve, tal y como ellos la vivían en países aislados, en particular en Inglaterra, de Europa, remueve todos los cimientos de la sociedad feudal que vino a sustituir en la historia. Y utilizan esa frase poética. Todo lo sólido que parecía en una sociedad feudal o patriarcal se desvanece en el aire. Yo tengo la firme convicción, si quieren hipotética, y voy a leer ese fragmento, lo único que voy a leer, que si hay algo que no se desvanece en el aire para un niño, un adolescente, un joven, alguien que quiera formarse como un cuadro político o como un ciudadano políticamente consciente, es, una vez adquirida, la capacidad de pensar, la facultad de formular preguntas correctas relacionadas con contradicciones reales y avanzar en su solución con pensamiento propio. Eso es pensar, eso es ser inteligente. La última sí es la última. Y yo te pido, pónganla. Muchas gracias.